Las últimas semanas hemos vivido en Chile bastantes conflictos políticos, sociales. Nos encontramos en una especie de confrontación entre la sociedad y el gobierno. Sin embargo, estas especies de guerras, disturbios, muertes, hambres, que si bien es cierto para nosotros como cristianos es muy fuerte verlas y muy doloroso, eh, son cosas que han estado escritas durante mucho tiempo en la Biblia, en la palabra del Señor. Todas estas hambres, estas guerras, estos rumores de guerras, estos conflictos, todas las cosas que están aconteciendo, sin embargo, están escritas en la palabra del Señor. Sin embargo, no es novedad para nosotros como seres humanos ver guerras, ver hambres, ver muertes. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos donde esto se va acentuando cada vez más y se convierte en un problema grave, ya que coarta nuestra libertad como individuos. Si bien lo vimos hace un par de semanas, tanto en Santiago como en Concepción, como también en algunas otras regiones de Chile, donde se hizo un llamado, un toque de queda, ¿cierto? Donde la gente no podía salir después de cierta hora, porque si los encontraban afuera, iban a tener problemas con los carabineros, ¿cierto? Con la fuerza pública. Y la verdad es que nosotros como seres humanos creados para vivir en un ambiente libre, nos dificulta mucho tener que estar resguardándonos a cierta hora, no tener que salir en otros horarios, ¿cierto? Todo esto con el propósito de, en cierta medida, volver a apaciguar, digamos, los ánimos, ¿cierto? Y volver la tranquilidad a las calles. Sin embargo, todas estas cosas que están aconteciendo son solo una pincelada de las cosas que van a acontecer en un futuro. Y es por eso que en este programa estaremos abordando cuál es el propósito de Dios para nosotros como cristianos y por qué en realidad Dios nos da la opción, podríamos decir, o el consejo de salir de las ciudades y vivir en un ambiente campestre, no para beneficio de nosotros mismos, sino que para beneficio de nuestras familias, en especial de nuestros hijos. Así que, sin más preámbulos, esto es Cómo vivir por fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo vivir por fe. En esta oportunidad estaremos abordando las verdades bíblicas que encontramos, los pasajes donde Dios nos da una pincelada de por qué es mejor para nosotros como cristianos vivir en un ambiente distraído, apartado de la ciudad, donde el bullicio, donde la corrupción, donde la pecaminosidad, donde los asesinatos, las muertes, los pleitos, el bullicio, todo está apartado, digamos, y está en menor cantidad. Todo esto con el propósito de que nosotros como hijos de Dios podamos tener vislumbres de Él a través de la naturaleza, de las maravillas de la creación. Es por eso que en esta oportunidad comenzaremos a analizar algunos pasajes de la Biblia y así ustedes podrán conocer por qué Dios nos aconseja que salgamos de las ciudades y que así nuestras familias y en especial nuestros hijos puedan vivir en un entorno saludable. Antes de abrir las Escrituras, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que podamos comprender su palabra. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por la posibilidad de hacer este pequeño video, Padre Celestial, este proyecto para que nuestros amigos, nuestros hermanos puedan conocer el mensaje de salir de las ciudades, de vivir en el campo, que tú has dejado en tu palabra y que sin embargo es solamente en beneficio de nuestra propia salvación y de nuestras vidas.
Rogamos, Padre Celestial, que al analizar estos pasajes tú puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos comprender y también tomar una decisión para vida eterna. Gracias por todo, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Desde el principio de la creación, Dios siempre quiso que el hombre tuviera contacto con las cosas que Él había creado. En el Edén no existían las ciudades. Y si leemos el capítulo 2, nos damos cuenta de que Dios hizo que Adán y Eva labraran la tierra y la cultivaran, le pusieran nombre a los animales, tuvieran una relación directa con Dios a través de la creación. Sin embargo, nuestros primeros padres decidieron no obedecer a Dios en todo y entró el pecado a nuestro mundo a través de ellos. Sin embargo, ellos se arrepintieron y comenzaron a vivir una vida piadosa, ¿cierto?, donde entró la muerte, ¿cierto?, y el sacrificio de Cristo a través o representado a través de un cordero. Sin embargo, la historia de Caín y Abel nos demuestra el primer asesinato, donde el sacrificio de Caín no fue agradable a los ojos de Dios porque Dios estaba pidiendo sangre. Como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Dios no aprobó el sacrificio de Caín, aunque él entregó lo mejor que él tenía, sin embargo, no era lo que Dios le estaba pidiendo. Por ese motivo, dice que Caín se airó contra su hermano y lo mató. Y Dios provoca o deja caer una maldición sobre Caín, que cualquiera que lo matara iba a ser 7 veces más maldito que Caín. Caín toma su rumbo y se aparta de su familia, de sus hermanos, y comienza a vivir una vida solitaria. Más adelante dice que conoció a su esposa, y hay un pasaje interesante que vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 4. Génesis capítulo 4, el primer libro de la Biblia, ¿cierto?, donde está la historia de nuestros primeros padres. Y el versículo 17 dice que conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a un hijo llamado Enoc. Este no es el Enoc que nosotros conocemos más adelante, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este Enoc es el hijo de Caín, pero no da mayores detalles con respecto a él. Sin embargo, hay un dato interesante en este pasaje bíblico que continúa en el versículo 17. Dice, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Así que, viendo el pasaje de Génesis capítulo 4, versículo 17, nos damos cuenta que la primera ciudad fue construida, fue nombrada, hecha por el primer asesino de la Biblia, por el primer asesino del mundo, por la primera persona que rechazó abiertamente los planes del Señor. Por lo tanto, el propósito de la ciudad o la construcción de la ciudad no viene desde la creación, no viene por parte de los cristianos, sino que viene por su contraparte. Y es interesante que siempre que encontramos ciudades en la Biblia nos damos cuenta de que forman parte de conflictos, de pecaminosidad, donde el común denominador es siempre la transgresión de los principios bíblicos, la transgresión de los principios de Dios. Si continuamos analizando las Escrituras más adelante, después del diluvio, donde supuestamente debiese haber sido todo mejor después de la erradicación del pecado, nos damos cuenta que ocurre otra historia interesante en el capítulo 11, donde para nosotros como cristianos es muy conocida la historia de la Torre de Babel. Dios desciende a ver una ciudad que estaban construyendo de manos de su líder, Nimrod. Dice que Nimrod era un hombre bastante poderoso, y dice que hallaron una llanura y se asentaron ahí. Comenzaron a construir con ladrillos, ¿cierto? Ocuparon también algunas otras cosas para poder construir, como el asfalto, dice. Y además de eso, dice que comenzaron a construir algo bastante interesante. Ellos comenzaron a hacer una torre. Esta torre
llamada o conocida como la Torre de Babel, tenía el propósito de llegar lo más alto posible para que en caso de que Dios enviara otro diluvio, ellos no se ahogaran, como había sucedido con sus antepasados. Sin embargo, a Dios no le gustó el propósito porque ellos no estaban confiando en Dios. Dios dio una promesa de que nunca más iba a destruir la tierra con agua, pero ellos no estaban conscientes ni tampoco tenían en cuenta los propósitos de Dios en su vida. Es por esto que Dios dice que confunde sus lenguas y cada uno comenzó a hablar su propio idioma, ¿cierto? Y comenzaron a dispersarse y hasta ahora conocemos, ¿cierto?, una infinidad de idiomas y lenguas distintas en cada país, incluso en nuestro país puede que haya más de una lengua conocida. Después de eso, si seguimos avanzando al capítulo 11, dice que las generaciones de los hijos de Dios, viene una generación bastante importante donde el pueblo de Dios comienza a construirse, donde las raíces del pueblo de Israel comienzan a formarse, que es a través de Abraham. Y dice que el padre de Abraham se llamaba Taré y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 11. Y dice que Harán engendró a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Pero dice que Dios le hace un llamado en el capítulo 12 a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto? Y sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le da a Abraham la misión, podríamos decir, o lo llama a salir de la ciudad de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y irse a vivir a la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, donde la tierra era rica en nutrientes, donde todo fructificaba, ¿cierto? Más adelante, después de la esclavitud de Egipto, podemos encontrar algunos datos donde dice que los frutos eran bastante grandes en aquella tierra productiva. Y dice que Dios lo iba a bendecir mucho, dice, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, serán benditas todas las familias de la tierra a través de ti. Y dice que se fue Lot junto con Abraham, ¿ya? Sale Lot, su sobrino, junto con su mujer, con sus hijos, y sale Abraham también con sus criados, con su ganado, y se van rumbo a Canaán. Se asientan en esta tierra y comienzan a vivir, comienzan a disfrutar de las maravillas de la tierra de Canaán. Sin embargo, llega un momento donde se produce un conflicto. Se produce un conflicto porque Lot estaba prosperando, Abraham estaba prosperando y era demasiado el ganado, demasiada la gente que había junta, y para no tener conflictos, Abraham le dice a su sobrino que ¿por qué mejor no se apartaban? No se separaban en realidad. No era que se fueran a grandes kilómetros de distancia, pero sin embargo dice que Lot eligió la llanura. Leo el capítulo 10, el versículo 10, del capítulo 13, donde dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí vemos que en la separación de Abraham y Lot, Lot decide irse al lado de la llanura y poco a poco dice que se fue acercando a la ciudad de Sodoma. Y la verdad es que el relato cuenta o demuestra de que estos hombres no eran personas muy buenas, ni un poco malas. Dice que eran malas en gran manera, que pecaban contra Jehová en gran manera. Es por eso que capítulos más adelante Dios decide destruir tanto a Sodoma como a Gomorra, porque
no tenían en su corazón a Dios, ni tampoco tenían ganas de servirle. Es curioso pensar que Lot, un hijo de Dios, haya decidido vivir en una ciudad así. También es curioso pensar que como cristianos nos guste vivir en la ciudad donde el bullicio, donde el pecado, donde la delincuencia, donde los robos, los homicidios son parte del día a día, donde tal como vemos ahora somos oprimidos, no se puede estar a cualquier hora del día afuera, no se puede tener la libertad de estar descansando tranquilamente, no se tiene paz. No se sabe qué va a pasar con nuestros hogares, si los van a quemar, si los van a destruir, si nos van a agredir, si nos van a robar, si nos van a asaltar. Sin embargo, Lot decide vivir en una ciudad con todo este ajetreo y no cualquier ciudad, una ciudad mala, una ciudad malvada. Podríamos estar hablando de una capital de un país. A ese nivel de maldad estaba Sodoma. En el capítulo 19 encontramos el relato donde dos individuos que dice que eran ángeles llegan hasta Sodoma para destruirla. Pero previo a esto, Abraham trata de interceder ante Dios para que Dios no destruyera si hubiesen 5 justos. Y la verdad es que no los habían. Solo estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas allí. Y bueno, Lot, como buen cristiano, dice de que les rogó para que ellos no pasaran el día en la calle ni en la plaza de Sodoma, sino que fueran ellos a hospedarse a su hogar. Dice que en un principio estos ángeles no querían, hasta que finalmente aceptaron la invitación de Lot y fueron a quedarse a su hogar. Y casi al atardecer, dice que llegaron los hombres de la ciudad. Menciona ahí el capítulo 19, versículo 5. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, decían ellos. Que los conozcamos. No conocerlos como a nosotros nos gusta conocer las personas, ¿cierto? Y hacer más amigos. Ellos querían tener intimidad con ellos. Más adelante lo podemos notar cuando Lot, en vez de entregarles a sus huéspedes, les dice que mejor les da a sus hijas para que ellos puedan hacer con ellas lo que quieran. Y cabe notar, para entender la maldad de esta ciudad, que no eran solo hombres adultos, ancianos, que tenían problemas mentales como las personas que están desquiciadas, podríamos decir, sino que menciona el versículo 4 que se juntó todo el pueblo, desde el más joven hasta el más anciano, hasta el más viejo. Todos querían estar allí, todos querían formar parte de este plan malévolo para aprovecharse de estos huéspedes que habían llegado a la ciudad de Sodoma. Finalmente, después de toda esta revuelta, estos hombres no aceptaron a las hijas de Lot. Los ángeles tienen que cegar a estos hombres para que se vayan de allí y comienzan a decirle a Lot que iban a destruir esta ciudad, que tenían que salir de allí, si es que tenía más hijas, si es que tenía yernos, que hablara con ellos, mas los yernos de Lot se burlaron de él, tratándolo de loco, de fanático, y no quisieron salir. El versículo 15 dice que al rayar el alba, día siguiente, los ángeles daban prisa a Lot diciendo que salieran, que se apresuraran en salir, porque iba a destruir la ciudad. Levántate, dice el versículo 15, toma a tu esposa, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Mas Lot porfiado dice que se detiene, versículo 16. Y los varones, dice, asieron su mano, la mano de su esposa y las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Y fue
que cuando los hubo llevado fuera dijo: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo te ruego, mi señor, he aquí ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña, escaparé ahora ya, y vivirá mi alma. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de la que has hablado. Tanto amor a la complacencia, al placer, a la seguridad, que aún mostrándole Dios el propósito de que no huyera a una ciudad cercana, donde en un futuro próximo también iba a tener los mismos problemas, sino que se fuera al monte, que se fuera al campo, como el propósito de Dios, saliera de la ciudad y fuera a vivir al campo con sus hijas y con su esposa. Lot reclama y le pide que por favor lo deje vivir en la ciudad cercana, por miedo a perecer. Más adelante el relato dice de que su esposa miró hacia atrás para ver todas las cosas que estaba perdiendo. Muebles, ropa, recuerdos, casa, todas las cosas que nosotros como seres humanos deseamos adquirir en algún momento y que Lot las había conseguido en aquella ciudad y que fueron consumidas por el fuego. Todas estas cosas, su mujer las estaba extrañando recién al salir de la ciudad. Es por eso que ella mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal y perece. Abraham se libró de todas estas cosas al quedarse en el campo, al quedarse en Canaán. Se libró de todas estas cosas al no quedarse en Ur, en su tierra natal, donde Dios le pidió que saliera de allí y se alejara. Menciona el libro de Josué. Josué capítulo 24. El versículo 2. Que su padre Taré y su hermano Nacor no se libraron de las bondades, podríamos decir, de vivir en la ciudad. Ellos se apartaron de Dios, y menciona el versículo 2, que le dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían, dice, a dioses extraños. El padre de Abraham se olvidó del Dios todopoderoso que tenía, y sus hermanos también. Por vivir en la ciudad, por los placeres del mundo, se fueron acercando cada vez más a la transgresión hasta adorar a dioses extraños. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando vivimos en las comunidades de la ciudad. Nos damos cuenta que el mundo nos absorbe el trabajo, nos absorbe el ajetreo, nos absorbe el dinero, nos absorbe la tecnología, nos absorbe la música, nos absorbe muchas cosas del mundo que son atractivas, que Satanás las hace atractivas para nosotros. Sin embargo, todas estas cosas finalmente nos llevan a alejarnos de Dios. Es por eso que Dios nos pide que tengamos en cuenta nuestra vida, tengamos en cuenta la vida de nuestros hijos, la salvación de nuestros hijos, y podamos vivir de una manera tranquila en el campo. Jesús, en el capítulo 21 del libro de Lucas, cuando
predica el sermón en el Monte de los Olivos, menciona algunas características o algunos acontecimientos que iban a ocurrir más adelante en la destrucción de Jerusalén. Y el versículo 20 dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Años más tarde, el cumplimiento de esta profecía se ve reflejado en Jerusalén cuando es sitiada, cuando se destruye el templo de Jerusalén, cuando se sitia esta ciudad y la gente pasa hambre, la gente pasa angustia. No fue la única vez en que Jerusalén fue sitiada. En el libro de Ezequiel y Jeremías también se mencionan sitios de Jerusalén donde decía de que las mujeres tenían que comerse a sus hijos, donde escaseaba el alimento. Sin embargo, antes de que el general Tito tomara esta ciudad y la destruyera por completo, dice que el general que estaba sitiando anteriormente, no se sabe por qué, se alejó de la ciudad y quedó una ventana abierta. Quedó un espacio de tiempo donde las personas que habían oído el Sermón del Monte y habían atesorado las palabras de Jesús, sabían que en el momento en que la ciudad era sitiada, era porque la destrucción de Jerusalén estaba cerca, y todos los que salieron de la ciudad y huyeron, se salvaron. Es así como en estos tiempos va a acontecer algo similar. Va a llegar el momento en el que las ciudades van a ser castigadas por la maldad. Y todas aquellas personas que hayan hecho provisión de los mensajes que Cristo nos ha entregado a través de su palabra, van a ser los que van a prosperar o los que van a tener paz y tranquilidad en los últimos días. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 11, nos dice que todas las cosas que están escritas en la Biblia se han escrito para nuestra enseñanza. Así como el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice de que todas las cosas que acontecieron en los siglos pasados se van a volver a repetir en el futuro, porque nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, a través de estos pasajes podemos comprender de que la historia se volverá a repetir. Pero es el propósito de Dios de que nosotros podamos hacer provisión ahora para lo que va a acontecer en un futuro, porque lo que estamos viendo ahora en las calles, la destrucción que está sucediendo, los saqueos, el uso excesivo de la fuerza pública, los asaltos, los asesinatos, todas estas cosas van a seguir en aumento. Las guerras, los rumores de guerra, las hambres, las pestilencias, todas estas cosas, dice el libro de Mateo, que son principios de dolores. No va a hacer nada con lo que vamos a tener que vivir al final. Muchas veces como adventistas del séptimo día pensamos que cuando se dicte la ley dominical va a ser el momento por el cual los hijos de Dios van a tener que tomar la decisión de salir y abandonar las grandes ciudades e irse a vivir al campo. Pero yo les hago la siguiente pregunta. Cuando se dicte la ley dominical y no podamos comprar ni vender, ¿de dónde van a sacar alimento las personas que van a salir al campo? Si no han cultivado, si no han sembrado, si no tienen frutales, si no saben cómo vivir en el campo ni cómo depender de Dios. ¿No creen ustedes que es necesario que salgamos años antes de estos acontecimientos para que podamos prepararnos y tener por lo menos de qué alimentarnos en el futuro? Y aunque tengamos la fe de que Dios nos va a alimentar, ¿tendremos la fortaleza para vivir en el campo y depender exclusivamente de Dios? Son cosas muy difíciles que las estaremos conversando en los capítulos siguientes, porque no es fácil vivir en el campo, no es fácil vivir por fe.
pero Dios nos pide de que vivamos en el campo para que nuestros hijos puedan tener un mejor entorno, para que puedan estar en comunión con Dios, para que puedan ver las maravillas de la naturaleza. El libro de Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4, nos insta a salir de Babilonia, a salir de la confusión, a salir de este sistema de contaminación, de pecaminosidad, donde dice de que la ira de Dios va a caer sobre este sistema, sobre estas naciones que se han corrompido, que abiertamente están atentando contra los mandamientos de Dios, contra estas personas que están dictando leyes para que las personas se mueran, para que existan los abortos, para que existan los homicidios, para que exista un matrimonio igualitario que bíblicamente no existe. Dios nos creó hombres y mujeres. Y toda esta corrupción, toda esta pecaminosidad se ve reflejado en los habitantes de las ciudades. Se ve reflejado en la música que se escucha en las calles, que se escucha en las micros. Ya es muy difícil poder estar en la ciudad sin tener cualquier tipo de música que hable de sexo, de violencia, de asalto, de asesinatos. Y Dios quiere que nuestros hijos vivan en un entorno saludable. Son muchas las bondades que nosotros podemos tener viviendo en el campo y Dios quiere que nosotros las aprovechemos ahora. La hermana White escribió hace muchos años diciendo que ya era hora de salir de las ciudades. Han pasado más de 100 años desde que ella escribió y muchos cristianos piensan de que ahora recién con lo que está sucediendo en Chile es tiempo para pensar en salir de las ciudades, siendo que ya Dios habló a través de ella hace muchos años atrás. Tenemos mucha información en la palabra del Señor que nos muestra que Dios quería que nosotros habitáramos en lugares apartados donde pudiésemos cultivar la tierra, donde nuestros hijos aprendan a ser humildes, aprendan a ser sencillos, aprendan a tener un buen carácter, aprendan a cultivar, aprendan a sembrar, aprendan a tener responsabilidades, que puedan cuidar de una planta, que puedan cuidar de un animalito. Esas son las bondades que Dios quiere que nosotros podamos tener, y no que nuestros hijos vivan pegados a la televisión, pegados a los videojuegos, a los celulares, que más que enseñarnos, nos dañan nuestra cabeza, podríamos decir, nuestro cerebro, nuestra vista, nuestras neuronas, nos desvían del propósito de reflejar el carácter de Dios al mundo más que enseñarnos otra cosa. Que Dios nos ayude a poder tomar decisiones para vida eterna, que a través de este programa puedan comprender que es necesario que tomemos decisiones de salir de las ciudades ahora, porque va a llegar el momento donde no va a ser una salida, sino que va a ser una huida. Y las huidas sí que son difíciles, porque Lot tuvo que huir con lo opuesto. Y perdió a su esposa por huir, porque amaba más lo que tenía o lo que había dejado en la ciudad de lo que Dios le podía dar en la montaña. Sin embargo, tampoco es mi propósito de que salgan apresurados al campo, sino que también puedan darse el tiempo de poner a Dios en oración, ¿cierto? Estos planes, pensarlo bien, meditarlo, buscar una buena alternativa de un buen lugar donde puedan cultivar, donde sea tierra fértil, ¿cierto? De cosas las cuales estaremos conversando en el próximo capítulo, cuáles son los parámetros para poder elegir un buen lugar, cuáles son las cosas necesarias que tenemos que tener en consideración antes de salir, para que tampoco nos chasquemos, ¿cierto? Y vayamos a vivir a un lugar de campo y después queramos retroceder nuevamente a la ciudad. Que Dios les bendiga, espero que les haya gustado este programa y sigan en sintonía de
nuestras redes sociales, ¿cierto? Y seguiremos compartiendo algunos tips interesantes para que podamos seguir aprendiendo cómo vivir por fe. Que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.